Por estos días ha sonado nuevamente el caso que nos avergonzó a muchos de nosotros como cristianos, y tiene que ver con el caso Piraquive, ¿cierto? Y ha estado muy de moda nuevamente, y en parte porque la señora dice que es como una enviada especial de Dios, que ella es como alguien que todo lo que ella tiene, sus casas, sus carros, toda la riqueza que ella tiene es porque se la regalan y no es por otras cosas más. Y este caso ha traído de nuevo la pregunta a los periodistas, a los medios de comunicación, sobre el tema de la proliferación de las iglesias. ¿Qué tanto control existe sobre el tema de las iglesias en Colombia, cierto? Y ese tema me ha hecho pensar en el tema de tratar de profundizar y de ver y de conocer cuántas denominaciones existen en Colombia. Pero déjeme darle este dato primero. ¿Sabía usted o cuántas usted cree que son las denominaciones o tipos de iglesia cristiana alrededor del mundo? ¿Cuántas denominaciones cree usted que existen? Dígame un número. ¿Cuántas? En el mundo. ¿5,000? ¿Quién da más? Miles. Cerca de 30,000 denominaciones en el mundo. Aquí en Colombia existen 850 denominaciones, básicamente personerías jurídicas que se han solicitado ante el Ministerio del Interior. 850. Jesús en Juan capítulo 17 hizo una oración al Padre. Al final de su ministerio, Él reúne a sus discípulos y Él le dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y no pidió solamente eso para sus discípulos, sino para los que habríamos de venir después. Que ellos también, Padre, sean uno como tú y yo somos uno. Así que la pregunta natural ante esa situación es: ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? 30,000 denominaciones en el mundo, 850 organizaciones distintas en todo el país. ¿Qué nos pasó? Tristemente, la unidad en la iglesia hoy en día se ha reducido al tema de hacer eventos. Entonces decimos que la iglesia está unida cuando hacemos eventos juntos. Entonces no, se reúnen los pastores y hacemos una vigilia por la ciudad. Y eso está bien, es bueno orar por la ciudad y es bueno que nos unamos los hermanos de toda la ciudad a orar juntos por la ciudad. Pero creemos que eso es unidad, que hacer un evento nos está uniendo como cuerpo de Cristo, como siervos del Señor. Y la unidad es mucho más que hacer eventos juntos. ¿Es la unidad un fin que uno debe perseguir a costa de todo? ¿O está la unidad limitada por algo, condicionada? Y si está condicionada la unidad entre los cristianos, ¿a qué debe estar condicionada? Nuestro texto de Gálatas esta mañana va a tratar de ayudarnos y nos va a presentar la primera ocasión en que el tema de la unidad de la iglesia fue puesto a prueba. Gálatas capítulo 2, verso 1 al verso 10 será nuestro texto en meditación esta mañana. Es la primera situación que se presenta en la iglesia donde es posible que hubiese surgido una división de la iglesia, la aparición de una nueva denominación en la historia de la iglesia. Entonces vamos a tratar de comprender lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje para entender de qué se trata este tema de la unidad, ¿cierto? ¿Qué es la unidad? ¿Qué caracteriza la unidad? Y si la unidad se debe perseguir a toda costa o si debemos tener ciertos límites en la unidad. Gálatas capítulo 2 y vamos a leer versos 1 al verso 10. Muy bien. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos.
Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que a Pedro para predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta porción de la Escritura que pones esta mañana delante de nosotros. Señor, y esta es una mañana donde tu palabra se nos presenta más como una palabra dirigida al cuerpo y no tanto a cada uno de nosotros en particular. Esta es una palabra para la iglesia como cuerpo de Cristo. Pedimos que tú nos permitas aplicar, Señor, entender y comprender este tema de la unidad y de lo que pasó, Señor, en esta reunión que Pablo menciona en esta carta. Te damos muchas gracias y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a estar atentos, llévate toda distracción, permítenos estar atentos, Señor, y ayúdanos a descubrir el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Pedimos la ayuda de tu Espíritu y nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como ustedes han notado en la lectura, aquí hubo un punto de quiebre en la historia de la iglesia, una situación algo compleja donde la iglesia se vio puesta a tener que tomar una decisión. El texto nos narra entonces un viaje que el apóstol Pablo hace. Para aquellos que toman nota, déjenme darle un poquito la ruta que vamos a trazar esta mañana, o por lo menos los 3 puntos donde vamos a ir desarrollando nuestra ruta esta mañana. Lo primero que vamos a hacer es tratar de comprender cómo la unidad debe ser perseguida, ¿cierto? Y vamos a afirmar esa realidad. La unidad es algo que nosotros debemos buscar, es algo que nosotros debemos perseguir. En segundo lugar, vamos a tratar también el tema de que la unidad, aunque es algo importante, la unidad tiene un límite o unos límites. Y finalmente vamos a comprender algunas marcas, algunas cosas distintivas de la unidad. ¿Qué significa en la práctica el hecho de que la iglesia o nosotros como creyentes vivamos en unidad? Así que esa va a ser nuestra ruta, nos va a llevar por 3 puntos en particular. La unidad debe ser perseguida. Noten ustedes que el versículo 1 abre con la referencia a un viaje que Pablo hizo. ¿Hace cuánto lo hizo? 14 años después, dice Pablo. ¿Después de qué? Recuerdan ustedes que en la predicación pasada el pastor Diego nos mencionaba otro viaje que tuvo Pablo a Jerusalén, verso 18 del capítulo 1. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Y bueno, se nos narra el primer viaje que Pablo tuvo a Jerusalén. Este es el segundo viaje que hace Pablo a Jerusalén y lo hace 14 años después de esta visita. Piense por un momento en esta realidad. Pablo ha plantado él solito más iglesias que todos los apóstoles juntos. Pablo ha plantado él solito más iglesias que todos los demás apóstoles juntos. Es un hombre que ha probado por sus frutos, por su ministerio, por sus dones, por su primera visita a Jerusalén, donde los apóstoles le dan el aval de que siga predicando y la gente glorificaba a Dios cuando escuchaba su mensaje, que es un apóstol del Señor. Ahora bien, Pablo pudo haber dicho, bueno, si ellos están peleando y están queriendo decir que debemos seguir el evangelio más otra cosa, está bien que ellos sigan predicando eso, pero yo me voy por otro lado. No me importa lo que piense la iglesia en Jerusalén, no me importa lo que piensen Pedro, Juan y Jacobo. Si ellos quieren seguir creyendo eso, que lo crean. Yo cojo mis iglesias y me voy para otro lado y sigo adelante. ¿Pero fue eso lo que hizo Pablo? No.
se nos dice que 14 años después sube con sus coequiperos a Jerusalén. Este tema del Evangelio y algo más es un tema que se ha tratado varias veces hasta este momento en la historia de la iglesia. Y no es difícil entender la situación. Esta es una iglesia que proviene de un trasfondo judío, donde ellos creyeron por años que la forma en que debían acercarse a Dios era el cumplimiento de la ley. Y ahora aparece Cristo y aparece una iglesia que les dice que eso ya no es, sino que es solamente Cristo. Entonces el choque es muy grande para ellos, para la comunidad judía. Así que el tema tiene que tratarse vez tras vez tras vez. Y Pablo entonces nos narra ese evento. 14 años después subía a Jerusalén. Ahora bien, ¿por qué subió a Jerusalén? ¿Qué fue lo que lo motivó a ir a buscar a los apóstoles y a hablar sobre este tema? ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que hay por lo menos dos razones para las que él subió a Jerusalén. Número uno, por revelación de Dios. Dios me reveló que debía subir. Es decir, él no lo hace porque él quiso, dijo, no, es que hay que buscar la unidad, eso es bueno. En primer lugar fue porque Dios le dijo, hermano, suba a Jerusalén y hable con los apóstoles. No se quede solo, como se dice, no haga rancho aparte, vaya, hable con ellos y trate de explicarles el evangelio que usted predica. Y número dos, también nos dice algo muy interesante, y él dice que él fue también para que su predicación y el trabajo que él estaba haciendo no fuera en vano. Es decir, también es una razón de productividad. Pablo está predicándoles de un evangelio de solo gracia, de solo fe, y hay unos que le están diciendo, no, eso no es así. Pablo se siente desgastado, sembrando, enseñándole algo a la gente, y después vienen otros y les enseñan otra cosa. Entonces Pablo dice, no, ya no me aguanto más esto, sino que vamos a solucionar este problema, ¿cierto? Entonces, para no seguir trabajando en vano, sembrando en ellos, para que otro venga a pisotear lo que yo estoy sembrando, vamos a aclarar este asunto con el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Así que esas son como las dos razones que se nos da para la que Pablo sube a Jerusalén. Estas personas están trayendo de nuevo el tema de la fe más algo más. Y Pablo entonces les refiere a ellos una reunión que hubo hace 14 años. ¿Qué pasó en esta reunión con los apóstoles? Gálatas no nos da mucha información de lo que pasó, pero en otro pasaje de la Biblia sí se nos dice exactamente qué fue lo que se discutió ese día cuando Pablo subió a Jerusalén. ¿Recuerdan dónde está eso? Hechos, por ahí dije alguien Hechos. ¿Recuerdan el capítulo de Hechos? Hechos capítulo 15. Así que sin perder Gálatas, acompáñenme a Hechos 15 para conocer qué fue lo que sucedió en esa reunión tan importante en la historia de la iglesia, porque es una reunión muy importante en la historia de la iglesia. Hechos capítulo 15, el libro de Hechos nos cuenta la historia del desarrollo de las iglesias, y Hechos capítulo 15 en particular nos narra lo que sucedió ese día cuando Pablo en compañía de Bernabé y de Tito fueron a Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verlo en Hechos capítulo 15, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 21. ¿Lo tienen? Miren lo que nos narra Hechos acerca de esta reunión. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Muy parecido a lo que estaba pasando con los Gálatas. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Es decir, la reunión no fue muy chévere, tomémonos un tinto y seamos amigos. Hubo altercado, hubo discusión. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes como Tito, lo que nos narra Gálatas, subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esta es la explicación que les da Pablo. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron. ¿Notan ese detalle? Creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Como contradictorio, ¿cierto? Creyentes fariseos que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron:
es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ese era el punto de ellos. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros los judíos ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaran las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo bien a escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Esto concuerda con las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad y todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado de los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Lo que se nos narra después es que redactan una carta, y en esa carta se consigna la posición oficial de la iglesia. Eso es lo que sucedió. ¿Qué era entonces el tema de discusión? El mismo que hemos trabajado las últimas semanas en Gálatas. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a la salvación? Ese era el tema. Una parte de los creyentes decía: bueno, es por Jesucristo, creyendo en Él, pero también necesitamos circuncidarnos y también necesitamos guardar la ley. Pablo, Bernabé y las iglesias gentiles decían: no, hemos sido salvados solo por la fe en Jesucristo y no necesitamos hacer nada más para la salvación. En medio de estas dos posiciones, ¿qué concluye este concilio? El Evangelio y nada más. ¿Qué concluyeron ellos? Tanto ellos como nosotros somos salvos por la sola gracia del Señor. El Evangelio y nada más. Así que cuando Pablo escribe a los Gálatas, les está recordando este evento y les está diciendo: hermanos, es que yo fui a Jerusalén 2 veces, y en la segunda de ellos me reuní con los dirigentes de la iglesia y les presenté el Evangelio, y ellos acordaron con nosotros que este tema del Evangelio y algo más no era bíblico, no era aprobado. Lo único que nos va a salvar delante de Dios es la predicación del Evangelio, y somos salvos por la pura gracia de Dios. Y eso fue lo que concluyeron en esa reunión. Eso quiere decir, Pablo les está diciendo: cuando ustedes vienen a decirme a mí que yo no estoy enseñando conforme a la verdad, que esto es un cuento que yo me he inventado, pero que en Jerusalén se enseña otra cosa, es falso, porque yo ya me reuní con ellos y ya llegamos a un acuerdo. Este tema del Evangelio es una verdad universal. Todos nosotros, judíos, gentiles, africanos, colombianos, de donde usted provenga y donde los creyentes provengan, todos somos salvos por lo mismo, solamente por la gracia de Dios. Pablo entonces le recuerda a la iglesia este evento tan importante en medio de la comunidad. Y él celebra en el verso 5 y 6. Dice que ni por un momento él cedió en lo que él iba a predicar. Ahora bien, ¿qué fue lo que logró esta unidad de consenso? ¿Qué fue lo que Pablo ganó en esta reunión? ¿Qué fue lo que Pablo consiguió con que le dijeran: listo, Pablo, es así como usted dice, es así como usted lo está predicando? ¿Qué logros fueron los que consiguió en este tema?
lo que se nos dice en el versículo 4 sobre el final. Lo que querían estos hermanos, estos falsos hermanos, era coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Así que lo que logró Pablo fue la libertad de los creyentes. Porque lo que hace la ley es esclavizarnos y decirnos, tienes que hacer esto para poder entonces ser salvo. Y Pablo dice, nos querían cortar, robar la libertad. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué libertad es esa? ¿Cierto? ¿A qué libertad se refiere Pablo? Por lo menos podemos decir que hay dos tipos de libertades que tenemos nosotros los creyentes en Cristo. Dos tipos de libertades que hoy disfrutamos. Número uno, la libertad cultural. Ustedes saben que el pueblo judío, ustedes saben el tema del kosher o kosher. ¿Saben qué es eso? Algunas empresas alimenticias luchan por tener esto en sus etiquetas, porque lo que significa eso es que ese tipo de alimento es un tipo de alimento que cumple las leyes sanitarias judías, como las leyes que son más altas para cumplir. Así que, por ejemplo, los judíos no acostumbran a comer cerdo. Lo que nos dice el Evangelio de la libertad cultural es, está bien si tú no quieres comer cerdo como judío, pero el latino, sírvame mi chicharroncito, ¿cierto? Con mis frijolitos. Libertad cultural. Usted no quiere comer cerdo, no lo coma, porque en su cultura eso está mal visto, comer eso. Lo mismo en China o en estos países asiáticos que comen cosas extrañas, como gato y perro. A usted no le puede gustar, pero no puede prohibirle por la Escritura que sus hermanos coman eso. Tienen libertad de comer eso si ellos quieren. El que es isleño puede venir a la iglesia con su camisa hawaiana si así lo quiere, desabotonada hasta aquí, porque así es su cultura. Pero también el europeo puede venir a la iglesia en saco y con su corbata y con su pañuelito aquí. Puede hacerlo, libertad cultural. El rico y estilizado puede adorar a Dios con música clásica y apreciar la buena música, pero el dominicano puede hacerlo con merengue y el costeño puede hacerlo con vallenato. Los jóvenes pueden hacerlo con rock y los adultos pueden hacerlo con coritos e himnos. Está bien, son asuntos culturales. Tenemos la libertad de adorar a Dios en nuestra cultura. Ya no tenemos que ser como otros, vestirnos como otros. Me aterra y yo viví esa situación aún en mi propia realidad de vida. Algunas iglesias que se esfuerzan por tratar de parecer judíos. Entonces las personas se ponen trajes judíos. Y hay personas que bailan danzas judías. Y una cantidad de cosas como si el hacernos judíos nos hiciera mejores delante de Dios. No es así, nosotros no vestimos así, nosotros no bailamos así, nosotros no somos así. Pero hay un esfuerzo a veces por querer llegar a ser como otras personas. Uno de los daños más grandes que ha hecho la misión, o que se hizo hace muchos años en la misión en el mundo, es que la mayoría de personas, o en los pueblos donde llegaban los misioneros, querían cambiarles esa cultura y la libertad que esos pueblos tenían. Entonces a veces los indígenas empezaban a vestir como el misionero gringo, con la camisita adentro, con su pantalón de tela, con sus pantalones de charol bien brilladito. Y esas cosas porque pensaban que haciendo eso era lo que debían hacer. Pero lo que el Evangelio y lo que Pablo consiguió ese día en esa reunión es decirnos a ustedes y a mí, somos libres culturalmente. Dios se agrada cuando usted como latino adora a Dios con merengue, con salsa, con bachata, con lo que a usted le gusta y lo que es de su tierra. También se agrada con la música de himnos, coros. Dios también se agrada así. Dios se agrada cuando usted es quien la cultura o donde usted nació le dice a usted que es. Ahora bien, en temas de ese tipo, ¿cierto? Porque el Evangelio, y lo vamos a ver más adelante, no solamente afirma la cultura, sino que también cuestiona la cultura en algunos asuntos. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Así que la primera libertad que nos da el Evangelio y que consiguió Pablo ese día es, no tenemos que convertirnos en judíos. El pastor Diego y el pastor Jairo tienen que venir aquí con una cosita aquí puesta y vestidos de blanco a predicar. No. Está bien que los que son judíos y tienen eso en parte de su cultura lo hagan, está bien, pero no quiere decir que así se tenga que hacer. O
Porque hemos hecho una cultura aún evangélica que si usted no se pone corbata y saco, entonces hermano, usted no puede predicar. Hay algunas iglesias así, ¿sabían ustedes? Que a usted no lo dejan subir si usted no tiene la corbata y el saco. No, está bien. Si algún día o si yo me pongo jean o tenis, no tiene que ver con eso. Hay libertad cultural para servir y amar al Señor. La segunda libertad que se refiere Pablo que alcanzamos ese día tiene que ver con la libertad emocional. La libertad emocional. ¿Por qué? Porque piense por un momento lo que significaría que ese día en la iglesia se hubiera probado ese tema de que es el evangelio y algo más. Si mi salvación está basada en mi obediencia a la ley, mis emociones, yo viviría en una inseguridad muy grande. Viviría en un círculo vicioso de culpabilidad e inseguridad. Alguien me decía estos días y me preguntaba del tema de la libertad, y es, ¿entonces yo puedo hacer lo que quiera? Entonces yo respondí la pregunta y yo le dije, ok, dime una cosa, ¿tú has pecado en el día de hoy? Sí, pastor, yo pequé. Claro, yo me acuerdo que hice esto, bueno, lo que sea. Ok. Entonces, si el Señor viene por ti en el momento en que tú pecaste, ¿para dónde te vas? Por tu pecado. Entonces se quedó pensando, yo no sé. Porque cuando creemos que somos salvos por lo que nosotros hacemos, vivimos esa realidad. Vivimos dando tumbos y saltos entre el infierno y el cielo. Acabé de decir una mentira, de pronto me voy para el infierno, ¿cierto? Pero si me arrepentí, entonces volví al cielo. Como que yo vivo bailando entre un lugar y el otro. ¿No les parece que eso es una inseguridad y una culpabilidad muy grande? Vivir de un lugar a otro. La libertad que nos da el Evangelio es que, por ejemplo, los 10 mandamientos, para nosotros los cristianos están vigentes, la ley moral. Nosotros debemos obedecer los 10 mandamientos, pero ya no los obedecemos como un sistema de salvación. Es decir, yo ya no obedezco los 10 mandamientos para ser salvo, sino que yo los obedezco en gratitud y en reconocimiento de que yo he sido salvado por la gracia de Cristo. Ya no con el temor y la inseguridad, sino basado en la gratitud de quién soy yo. Eso también logró Pablo. Ya no tenemos que vivir inseguros de que, hoy me siento un poquito más en el infierno y mañana me siento en el cielo. No, eso no sería vida, vivir con esa inseguridad y esa culpabilidad. Somos salvos por la gracia del Señor y somos libres, no para desobedecer a Dios, libres para honrar a Dios con nuestras acciones. Y más adelante Gálatas capítulo 5 y capítulo 6 nos va a recordar esa realidad. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, y también los frutos de la carne, pereza, borracheras. Nos va a hablar de los pecados también, pero ya cambia la perspectiva acerca del pecado. Ya yo no dejo de pecar por miedo a que va a perder mi salvación, o como un sistema de salvación. Es que si yo obedezco, yo soy salvo. No, eso es lo que Pablo estaba diciendo. No es así, no es que si tú obedeces ciertas cosas, entonces eres salvo. El Evangelio no es moralidad, recuerden eso por favor. Lo que nos da el Evangelio es la libertad emocional de decir, Señor, gracias, y ahora puedo obedecerte porque he sido liberado, y por gratitud y porque te he conocido. Nuestra obediencia ya responde a otro asunto que tiene que ver más con la gratitud, con el reconocimiento de lo que yo soy ahora y no de otra cosa. Ahora bien, imaginémonos un caso hipotético, que en esta reunión de Hechos 15 la posición de los apóstoles en Jerusalén hubiese sido, no Pablo, así no es. Debemos creer en Cristo, debemos creer que Él nos salva, pero también hay que hacer esto, esto y esto para salvarnos. También usted debe circuncidarse, también debe guardar el sábado, también debemos hacer esto y aquello. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué creen ustedes que Pablo hubiese hecho? Decir, no, es que por la unidad hay que renunciar a lo que sea. No, pues si eso es lo que ustedes dicen, pues por estar unidos tenemos que aceptarlo. ¿Creen que ustedes que eso es lo que haría Pablo? Seguramente no, y vemos que Pablo es un hombre como de carácter fuerte.
Y Pablo nos lo dice, que él no fue allí simplemente como a ver qué le decían. Lo que Pablo nos dice es que él fue a explicarles el evangelio que practicaban. Y mira el verso 5 del capítulo 2 de Gálatas. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Pablo le dice, ni por un segundo cedimos. ¿Es importante la unidad? ¿Hay que perseguirla? Sí, Pablo fue 2 veces a Jerusalén a buscar el consenso con los apóstoles, a explicarles el evangelio que él predicaba, a contarle el testimonio que lo que estaba pasando entre los gentiles. Es importante la unidad, Pablo la persigue, pero ahora bien, la unidad tiene límites. La unidad tiene límites. Pablo no fue allí como a negociar. No, entonces yo cedo un poquito. Entonces digamos que es Cristo más circuncisión, pero no más que circuncisión. Pablo no fue a negociar allí. Pablo fue a buscar la unidad, pero colocándole límites. Ahora bien, los límites de la unidad no tienen que ver con el aprecio personal o el cariño que yo le tengo. ¿Notan ustedes la forma como un poquito despectiva que Pablo se refiere a los apóstoles? Cuando les dice que ellos eran los dirigentes en el verso 2, que él explicó a los dirigentes, los que eran reconocidos como dirigentes. Y en el verso 6 nos dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Pablo era como, ¿cierto? A mí poco me importa si son reconocidos o no. Y después tiene un altercado con Pedro, más en el siguiente pasaje, se agarra a pelear con Pedro y le canta las verdades a Pedro en la cara. Entonces, Pablo no es que tuviera una relación, uy, somos muy amigos, claro, somos parceros, predicamos lo mismo, Pedrito, venga para acá un abrazo. No, la unidad no está basada en eso, pero aún aunque no eran muy amigos y Pablo tenía sus opiniones acerca de los apóstoles, no por eso él renunció a la unidad. Y ahí abro un paréntesis de reflexión. Lo que a veces amenaza nuestra unidad en la iglesia. No es que no me saludó, me voy de la iglesia. Es que no me cae bien. Es que no me parece. A veces lo que amenaza nuestra unidad son cosas tan insignificantes, y Pablo dice, y la carta nos muestra, que no fue eso lo que amenazó la unidad de la iglesia. No es el tema de que le cayera bien, o si el hermano era intenso o no, o si hacía esto o aquello, si la personalidad me parecía chévere o de acuerdo a la mía o no, o si la iglesia cantaba muy duro, muy pasito, o si las personas se vestían así o se vestían así. Eso no era. Pablo no tenía una muy buena opinión, o no era con muchos alardes hacia los apóstoles, pero aún así él buscó la unidad. Ahora bien, había un límite para Pablo. ¿Y qué es el límite? ¿Qué era lo único que podría llegar a amenazar la unidad de la iglesia? El evangelio. Que el evangelio fuera distorsionado. Pablo estaba dispuesto a negociar, a hablar con ellos, aunque no fueran de su agrado mucho, pero Pablo decía, en esto sí no negociamos absolutamente nada. El evangelio limitaba la unidad. Pablo anhela consenso, Pablo anhela la unidad, pero no es la unidad a costa de cualquier cosa. Pablo busca la unidad con tal y está dispuesto a renunciar a ellas, de ser posible, con tal de conservar el evangelio. Y eso nos trae una reflexión acerca de la unidad. La unidad cristiana no es fronteriza, es decir, no tiene que ver con los que estamos como en un lugar específicamente. La unidad cristiana es más como un imán, y el imán es el evangelio. Que si tú estás aquí en la China, el otro está por aquí en Francia, el otro está por aquí en Australia, el otro está por aquí en Colombia, lo que nos une no es donde vivimos, ni las fronteras, sino lo que nos une es cómo todos nosotros vamos hacia ese imán, que es el evangelio. El evangelio es el centro de nuestra unidad. ¿Qué es lo que nos une como iglesia? Pablo tenía diferencias con la iglesia en Jerusalén, pero podían entender que eran un solo cuerpo, una sola iglesia, porque estaban de acuerdo en lo fundamental, el evangelio. Ustedes canten como ustedes quieran, ustedes vístanse, coman cerdo o no coman cerdo, pero que en esto que es el evangelio, que somos salvos solo por la gracia del Señor, esto sí no lo vamos a negociar.
Y esto es la única cosa que nos puede llegar a dividir. El Evangelio, entonces, es la unidad. Esta etapa es clave en la vida de la iglesia. Piense lo que hubiese pasado en caso de lo contrario, donde los apóstoles dijeran no. Estaríamos hablando de si esta iglesia es una iglesia apostólica de Pedro o apostólica de Pablo. Ya habría una división dentro de la iglesia. Estaríamos diciendo, bueno, ¿seguimos las enseñanzas de Pedro en la Escritura y de los demás apóstoles o seguimos las enseñanzas solo de Pablo? Y ahí se equivocan aquellos, como los de Creciendo en Gracia, que solamente dicen que las cartas de Pablo son válidas, porque no ven en la Escritura que hubo acuerdo en lo fundamental. Y aunque Pablo tenía sus opiniones de los apóstoles, estaban de acuerdo en lo fundamental. Y decían, el Evangelio nos une, no nos divide, nos une, estamos de acuerdo en el Evangelio. Entonces fue muy importante lo que pasó ese día en la historia de la iglesia. Pero no siempre fue así, no siempre fue así desafortunadamente. Año 1517, si no estoy mal, año 1517 después de Cristo. La iglesia, que después del año 300 más o menos, 323, llegó a constituirse en la iglesia estatal, la iglesia católica que nosotros conocemos, año 300, más adelante año 1500, había llegado a un punto donde para ciertos personajes en particular se habían desviado del Evangelio. Y apareció un personaje llamado Martín Lutero. Martín Lutero, un monje católico, que vio ciertos asuntos que la iglesia no, para su concepto no estaba haciendo bien, que estaban diciéndole a la gente, mire, ¿sabe que usted si quiere ser salvo, tiene entonces que pagar las indulgencias? ¿Y qué eran las indulgencias? Plata. Haga que suene, entre más suene, porque en esa época manejaban era el dinero metálico y no, que ya no es que suene, sino que no suene, preferimos. Entre menos suene mejor. En esa época era, haga que suene, y entre más suene, usted está más cerca del cielo. Y recogían dineros, y habían personajes que viajaban por todas las provincias diciéndole a la gente, haciendo obras de teatro, diciendo, si usted no da estas indulgencias, su familiar que está en el purgatorio se va a ir definitivamente al infierno. Y Martín Lutero veía eso y dice, pero no, el Evangelio no me dice eso. O le vendían la leche de la Virgen María, embotelladita. Le vendemos la leche de la Virgen María, y si usted la tiene, entonces la bendición de Dios va a estar sobre su casa. O el último pelo que le quedó al apóstol Juan, o una cantidad de cosas, pero es en serio, uno se ríe, pero era así. Y Lutero dijo, yo veo esta iglesia, y la iglesia necesita reforma. Reforma fue la palabra. Y el hombre un día, un 31 de octubre, el 31 de octubre lo deberíamos recordar más nosotros, no como el día de Halloween, sino como el día de la Reforma Protestante. Él puso sus 95 tesis, las cosas en las que él no estaba de acuerdo con la iglesia oficial. Ahora bien, después de eso, Lutero intentó el diálogo. Sentémonos, hablemos, muéstrenme por las escrituras que lo que yo estoy diciendo está equivocado y yo me voy a retractar. Buscó la unidad, buscó el diálogo, pero le dijeron no. ¿Por qué? Porque se les caía todo lo que ellos habían construido. En esa época estaban construyendo la Basílica de San Pedro en Vaticano. Con ese dinero estaban construyendo, y por eso era el afán de conseguir más dinero para construir esa basílica, por esa época. Y Lutero dijo, bueno, yo quiero la unidad, yo no quiero separarme de la iglesia como algunos hermanos católicos nos llaman, los hermanos separados. Yo no quiero separarme, yo quiero que la iglesia sea reformada, que se reforme, que se cambien algunas cosas. Yo no quiero dividir la iglesia, pero si ustedes no pueden mostrarme por las escrituras que lo que yo estoy afirmando es falso, yo voy a seguir creyéndolo, y aquí vamos a partir cobijas. Y por eso es que hoy, cientos de años después, estamos aquí los protestantes, los hermanos separados, los evangélicos, los cristianos. ¿Por qué? Porque la unidad, aunque es muy importante y debe ser buscada, tiene límites. Y los límites de la unidad es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces no siempre es posible guardar la unidad. Debemos buscarla, sí, pero la unidad está limitada. La unidad es sierva del Evangelio y estamos unidos, no si hacemos eventos juntos,
sino si creemos y predicamos juntos el Evangelio. No me diga que estamos unidos usted y yo porque vamos a orar juntos, no. Nuestra unidad, y vamos a estar unidos si usted predica el Evangelio que yo predico. Eso es lo que nos da la unidad. Que en su iglesia a usted le guste que la alabanza tenga más trompetas y sea más tropical, hágale tranquilo. Si usted quiere cantar solo himnos y usted no quiere instrumentos en su iglesia, eso es forma, hágale. Podemos estar unidos, pero si predicamos juntos el Evangelio. De otra manera, podemos parecer, puede que suene parecido, pero no es igual. ¿Cierto? Puede que suene parecido, pero no es igual. Finalmente, las marcas de la unidad. ¿Qué cosas son marcas de la unidad? Número uno, una marca muy importante de la unidad es que somos uno en Cristo. Eso quiere decir que debemos aceptarnos unos a otros sin importar el trasfondo étnico y cultural. Pablo más adelante en la misma carta va a decir, en Cristo ya no hay judíos, griegos, hombre, mujer, pobre, rico. Todos somos uno. Debemos aceptarnos como uno solo en Cristo. Ya no hay diferencias, ya no hay distingo de eso. ¿Recuerdan a Doris y Nicolás, los que fueron a la etnia rusa en España, que estuvieron aquí? Ya llegaron a España. Bueno, llegaron hace rato. Y algo que les ha asombrado a ellos en sus noticias misioneras que envían, y les mandan muchos saludos, es cómo ha sido recibido. Dice, esto nos comprueba que somos uno en Cristo. Llegamos a una familia que jamás habíamos visto. Nos dieron un cuarto de su casa y nos comparten la comida, nos llevan a los lugares que nos transportan, nos llevan a los lugares donde necesitamos ir. Jamás nos habíamos visto. Ellos son argentinos y viven en España. Estos son colombianos. Dice, ese es el Evangelio. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que hace que estas personas abran las puertas de su casa y vivan de esa manera? Cristo, el Evangelio. Esa unidad nos la da el Evangelio. Somos uno en Cristo. No hay diferencia entre judío, colombiano, canadiense, boliviano. Todos en Cristo somos uno. Blanco, negro, hombre, mujer, chiquito, grande, gordo, flaco. Todos somos uno en Cristo. Educado, no educado. Todos somos uno en Cristo. Eso nos une. Cristo nos une como el imán al que todos vamos. Número 2, que tenemos llamados distintos. Aunque somos unidos no quiere decir que todos hagamos lo mismo y que todos vayamos a las mismas personas. Pedro y Pablo tienen diferencias, son dos siervos de Cristo y el texto nos dice que Pedro es apóstol a los judíos y Pablo apóstol a los gentiles. No tenían el mismo llamado, no tenían la misma vocación, eran personas distintas, pero los dos eran siervos de Cristo. Tenemos llamados distintos, cada uno de nosotros, cada iglesia. Bendito sea el Señor por el Evangelio que nos permite a nosotros ser siervos de Dios, donde quiera que estemos. John Barrios, que está entre los Ticuna, predicando el Evangelio allá, hablando con él me decía, es que yo no podría ser pastor de una iglesia. Y yo le decía, yo no podría ir donde usted está. ¿Somos distintos? ¿Él es más o menos? No, los dos somos siervos de Cristo, llamados a diferentes cosas. Igual ustedes. Chévere que usted quiera cantar, pero de pronto usted no está llamado a cantar y Dios no le ha dado los dones a usted, ¿cierto? Pero tal vez lo que usted hace no lo podría hacer alguna persona que está aquí adelante cantando. Somos diferentes. El Evangelio tiene la particularidad que podemos adaptarlos, pero hay dos problemas por lo menos en ese entendimiento de lo que significa tener diferentes llamados. Número uno es que podemos caer en la sobreadaptación del Evangelio. Es decir, el Evangelio no tiene que ver con un asunto cultural. Yo puedo predicar el Evangelio a los nigerianos, a los ticuna, aquí en Colombia, en Medellín, y el Evangelio es el mismo. El problema es que cuando tratamos de sobreadaptar el Evangelio, lo negociamos y terminamos renunciando a él. Entonces no te hablo de esto, no hablemos de ofrendas o no hablemos de milagros, porque los milagros deberíamos sacarlos porque eso no es como muy popular, ¿cierto? Eso es como muy extraño, no hablemos de los milagros en la Biblia y empezamos a sobreadaptar y terminamos perdiendo el Evangelio. El otro peligro es lo contrario y es no adaptarnos. Entonces queremos traer tradiciones culturales de otro lado e imponerlo en una nueva iglesia en otro sector. Entonces en esas están muchas iglesias hoy en día. Solo debemos cantar himnos.
Solo debemos cantar coros. ¿Y por qué? Porque sí, porque así lo hemos hecho siempre, porque así se ha hecho desde siempre. ¿Y qué tiene? ¿Por qué no hablamos sobre eso? No hay adaptación. ¿O este es el único tipo de predicador que debe haber en una iglesia? No. Tim Keller, en el libro que algunos de ustedes tienen de Gálatas, nos recuerda la siguiente verdad. Si elevas tus tradiciones a la zona de no negociables, esencialmente creas legalismo. Si usted pone una tradición y dice, eso no es negociable, eso es legalismo. Si usted solo dice, solo es así que se pueden hacer las cosas. Ni el conservadurismo irreflexivo que le dice, es que siempre lo hemos hecho así y lo vamos a seguir siendo así. Pero por otro lado, tampoco el liberalismo, que dice, no hablemos de estos temas o hagamos esto para ser chéveres a la gente. Ninguno de esos dos caminos son correctos. Hay un tercer camino, y es el camino del Evangelio, que puede adaptarse a la cultura, pero que sigue recordando la verdad de la salvación solo en Cristo, que no hay otros medios, que es solo a través de la persona de Jesús. Así que debemos adaptar el mensaje según la cultura, pero preservando íntegro el Evangelio. Y finalmente, la marca que a veces nos pasa desapercibida en esta lectura de la unidad, es que al final le dicen a Pablo, usted puede diferir en nosotros y puede no circuncidarse, pero una cosa sí tenemos que seguir haciendo, nosotros los judíos y ustedes. ¿Qué es? La ayuda a los pobres. Una marca de nuestra unidad cristiana es la ayuda a los necesitados. Yo he insistido en esto y hemos insistido como equipo pastoral en esto. No queremos saber que una persona de la comunidad pasó hambre algún día. Cuando en mi casa, por guardar en la nevera, se nos dañó porque se nos olvidó que estaba ahí guardada la comida de hace 8 días. No queremos eso. Canasta del pan y del pez, que algunos de ustedes han sido muy juiciosos en recordárnosla. Y otras tantas cosas. Una característica de la Biblia de cabo a rabo habla de la ayuda a los necesitados. La ley lo habla, Jesús lo habla, Jesús envía a su iglesia. La iglesia se organizó, ¿recuerdan Hechos? Donde unas viudas griegas están siendo desatendidas y la iglesia nombró personas para que se encargaran de atender a esas viudas. El ministerio de misericordia, de ayuda social, es muy importante. Y como iglesia, como liderazgo, debemos recordarnos vez tras vez eso. Una marca de nuestra unidad es nuestro compromiso con el pobre y el necesitado. ¿Cómo lo hacemos? El Señor nos ayude. Pero somos responsables como iglesia de cuidar unos de otros. Que no haya necesitados entre nosotros. Que si yo tengo 2 panes en mi casa, no es posible que un hermano en mi iglesia, mientras yo estoy comiéndome 2 panes o estoy botando medio pan, no tenga con qué comerse uno. No es justo, no es conforme al Evangelio. Así que la ayuda a los necesitados debe ser una marca que nosotros debemos tener. Debemos estar unidos por y en el cuidado de los pobres. Y debemos recordarnos vez tras vez eso. Muchos de ustedes lo hacen sin que lo veamos. Tenemos la política de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda lo que hace tu derecha. Depende si usted es zurdo o derecho. Tenemos esa política y simplemente damos y nadie se da cuenta. Y está bien, ¿cierto? Pero aún nosotros como institución necesitamos trabajar, llamada Iglesia Redil del Sur, en este tema. Así que necesitamos seguir fortaleciéndonos en eso. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra realidad de creyentes? Porque hoy tiene mucho que ver con el tema de la unidad de la iglesia. Un tema corporativo, no es muy popular, pero es muy importante. 2 implicaciones. Número 1, la enseñanza de que la vida cristiana para nosotros debe vivirse en comunidad. ¿Recuerdan que Pablo estuvo 3 años en Arabia, solo, que no consultó a nadie? Y le hace énfasis, no consulté a nadie, no le pregunté a nadie. Y está bien eso. Pero Pablo no se quedó en Arabia. Pablo se conectó con la iglesia y vivió la comunidad. La relación con Dios, es importante tener comunión con Dios a solas, nuestro tiempo devocional, su lectura diaria de la Escritura, pero es muy importante también la comunidad cristiana. Pablo no se quedó en Arabia por allá encerrado y como recibiendo revelaciones, no. Él iba a las iglesias, predicaba en las iglesias, se congregaba con las iglesias, discutía con sus hermanos, discutía con sus consiervos y decía, no estoy de acuerdo contigo en esto.
Y había ese tipo de confrontaciones, porque la comunidad cristiana, nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Así que pregúntate y preguntémonos, ¿qué tan arraigado estás tú en la vida de esta iglesia? ¿Qué tan arraigado estás tú en la vida de esta iglesia? ¿Estás unido a esta iglesia? Y el crecimiento de la iglesia nos desafía a eso. A veces es difícil saber y detectar quién faltó, ¿cierto? Pero la iglesia necesita crear espacios para que tú te conectes, pero también Dios te llama a ti a que seas intencional en tu deseo de conectarte en la unidad de la iglesia, en los ministerios que desarrollamos, en las reuniones de grupos homogéneos, en tantas cosas que hacemos. Conectémonos. Es importante Arabia, 3 años, pero también 2 veces fue a Jerusalén. Y finalmente recordarnos que nuestra obediencia a Dios procede de la libertad que tenemos en Cristo. Es decir, yo soy obediente a Dios y busco agradar a Dios fundamentado en que he sido liberado por el Señor. Ya no lo hago, ya no obedezco como una tabla de salvación, ya obedezco porque he sido salvado y quiero en la libertad que me ha dado Cristo, no usar la libertad como ocasión de pecar, nos va a decir más adelante, sino usar mi libertad para honrar a Cristo. De que ya no lo hago porque tengo miedo por el infierno, porque esa obediencia es egoísta. Cuando tú obedeces a Dios pensando en que no, es que si lo obedezco me pierdo, entonces es mal negocio. Eso es un amor egoísta. Pero cuando tú obedeces a Dios en la confianza y en la libertad de que has sido salvado por Cristo y que no hay nada que puedas hacer para cambiar eso, ni que si obedeces más Dios te va a amar más, ni que si desobedeces Dios te deja de amar. Dios me ama, Dios me salvó. Si yo ahora obedezco así, ya es fruto de la gratitud y el reconocimiento de lo que yo soy en Cristo. No para obtener algo a cambio, no por temor a perder yo algo. No es un amor egoísta. La libertad cristiana que debemos recordarnos y defender. Oramos.